Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día 22 de agosto. ¿Ya? 22 de agosto. Y mis amados hermanos, en este día viernes damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. De acá desde la comuna de Puente Alto, casi llegando a Casas Viejas. Le enviamos un fraternal saludo, hermano, con mucho amor en Cristo. Que le saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Hemos tenido un clima bien especial, hermano, en estos días. El día de ayer, hermano, llovió más o menos, digamos, de manera moderada, pero ya en la noche cayó la nieve. Así que, hermano, fue de tremenda bendición el ver cómo nevaba acá. Está la cordillera bien nevada y hoy día tempranito estábamos sin luz. Ya volvió la energía, la electricidad acá cerca de las 1:15 más o menos de la tarde. Así que gracias al Señor que ya estamos junto a ustedes y vamos a estar en la radio, pero finalmente nos quedamos aquí a hacer el programa desde casita, para la gloria del Señor. Estamos estudiando un poquito acerca de un gran misionero. En la mañana estamos estudiando con la hermana Francesca, al mediodía estamos estudiando acerca de un misionero norteamericano. Fue una tremenda bendición, amén. Así que un abrazo para cada uno de ustedes. Ahí se aproxima nuestra co-conductora. La hermanita Francesca se está acercando y bueno, gracias al Señor que nos llegó la electricidad. Así que podemos hacer desde acá el programa Doctrina Apostólica. Amén. Y junto a mí está la hermanita Francesca, que la saludamos en el amor del Señor. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, mi amado hermano en Cristo. Les saludamos de acá de Puente Alto, como dice el hermano Richard. Un clima pero totalmente frío, ya hasta con nieve acá en Puente Alto, y nos gozamos porque sabemos que todo el clima y todas las cosas que tenemos es de parte de Dios. O sea, debemos gozarnos, como dicen las Escrituras. Este es el día que ha preparado Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que nos gozamos de parte del Señor y esperamos que este programa radial sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes. ¡Qué bendición! Realmente, hermano, hace un frío que ni les cuento, hermano, pero gracias al Señor que aquí yo me abrigué harto para poder compartir el programa, así que esperamos que podamos estar saliendo bien al aire para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y contento yo también, hermano, porque le decía a mi esposa, estoy a unas horas de cumplir 43 años, así que estoy aprovechando mis 42, me quedan una hora porque mañana, 23 de agosto, estoy de cumpleaños. Así que, hermano, disfrutando estas horas vamos en, ¿cómo se llama? Cuando uno va en cuenta regresiva. Y pensaba yo, hermano, qué lindo que uno pueda servir al Señor, ya que puedan pasar los años. En mi caso, hermano, el Señor a mí me salvó cuando yo tenía 15 años y a partir de allí, por misericordia, en estos 27 años, nunca nos hemos apartado por misericordia, con alto, con bajo, con prueba, con bendiciones. Hermano, el Señor ha sido tan bondadoso y me ha tomado de su mano y podemos decir hasta acá Ebenezer. Así que es una tremenda bendición el poder convertirse por la gracia de Dios a temprana edad. ¿Ya? Hay gente que de repente se lamenta y dice, tengo 50, tengo 60, tengo 70, recién me convertí en el ocaso de mi vida. Y es una bendición convertirse a la edad que sea, porque así uno es salvo. Amén. Pero qué lindo, hermanos, cuando podemos entregarle al Señor la adolescencia, la juventud, las fuerzas. Hoy día yo le compartía a mi esposa, a la hermanita Francesca, le compartía y le decía, siento que hago tan poco para el Señor, me gustaría hacer más cosas, me gustaría trabajar más en la obra, me gustaría ir a predicar en más ocasiones a las calles.
porque el deseo, hermano, de uno debería ser ese, estar en lo de Dios, Amén. esforzarnos en lo de Dios. Es triste cuando uno ve gente que es tan conformista, hacen tan poco para Dios, porque imagínense, yo de verdad se lo digo delante de Dios, siento que hago tan poco, que podría hacer mucho más, haciendo algunas cosas para la obra de Dios por misericordia, pero yo pienso en aquellas personas que no hacen nada para la obra de Dios, para el evangelismo, para el discipulado, para el avance de la obra. No tienen ni una disposición, ¿ya? Y es triste porque yo digo, esas personas dimensionarán lo que Dios hizo en ellos, que es que Dios les dio la vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, sí, igual uno cuando cumple años, uno empieza a reflexionar en tantas cosas, sobre todo cuando uno piensa, un año más que el Señor me ha regalado, y ahí no solamente un año más de vida física, que es muy importante, sino que también en las cosas del Señor, ¿ya? Porque muchas personas, claro, todos los años cumplen un año más de vida, pero muchas veces algunos se han alejado de las cosas de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a poder permanecer en Cristo. Y como mencionaba el hermano Richard, claro, uno de repente se siente que uno podría hacer muchas más cosas, sobre todo cuando uno lee las biografías, ¿ya? de hombres y de mujeres de Dios que han hecho tanto por la obra de Dios, han dejado tantas cosas por servir a Dios. Entonces uno se siente pequeñito al lado de esos grandes hombres y mujeres del Señor que usó en la historia nuestro Dios. Pero debemos tratar de siempre sentirnos así, ya, porque hay personas que no, ya se sienten satisfechos y no, yo estoy bien como estoy, déjenme tranquilito nomás, yo estoy bien. No, uno siempre debe tratar de esforzarse en las cosas de Dios, ya, porque nuestro Dios ha hecho tanto por nosotros que nosotros, aunque hiciéramos muchas cosas, quizás no podríamos pagar lo que Dios ha hecho No, pues por no nosotros. quizás, O sea, no podríamos. no podíamos pagar, pero sí podemos dedicar nuestro tiempo. Ya muchas veces dedicamos otras cosas, pero no nuestro tiempo. El tiempo es importante. El tiempo no se puede retroceder. Ya el tiempo avanza y uno muchas veces mira para atrás y uno dice, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto. Entonces, uno debe tratar de hacer cosas para Dios. Así que, hermanos, deberíamos proponernos nosotros el poder hacer cosas para el Señor en la área en la que podamos, ¿ya? Yo me acuerdo, hermano, que escuchaba a un predicador hace un tiempo atrás y contaba sobre un testimonio de una persona que conoció a Cristo estando postrado en una cama. Este testimonio lo he contado en varias oportunidades, es tremendo. Y él quería trabajar al Señor, pero estaba postrado en una cama. Entonces, resulta que pensaba y decía, estoy postrado en una cama, no tengo la capacidad de pararme y salir a predicar, de ir a evangelizar, de ir a discipular, no tengo las facultades físicas para hacerlo, pero quiero trabajar en la obra de Dios. Entonces de repente se le vino al pensamiento en que él podía comenzar a escribir versículos bíblicos en una hojita y comenzar a tirar la hoja porque él vivía en un segundo piso, comenzar a tirar la hoja por una ventana. ¿Y sabe qué, hermano? Se dedicó años de su vida a lanzar papeles con versículos bíblicos. ¿Ya? Él no sabía si había personas digamos, que tomaban esa hoja. Él no sabía que si había alguien que tomaba en serio. Eso que ni siquiera eran como tratados así como los que hacemos nosotros, que nos mandamos a diseñar, o que nosotros los diseñamos, los cortamos, o allá mismo en la imprenta lo entregan cortado, ¿ya? Sino que tomaba una hojita y escribía. Y por pura fe. ¿Y qué sucedió, hermano? Que un día alguien llamó allí donde él estaba, llegó a ese segundo piso
Y finalmente, hermano, una persona le dijo, ¿sabe qué? Yo me volví al Señor con una de las hojitas que usted mandó y que un día yo vi que alguien estaba tirando de aquí. Y yo quiero decirle que me convertí. No. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces, hermano, no hacemos más cosas lisa y llanamente porque no estamos en la sensibilidad espiritual. Ya hay gente que ya se acostumbró a no trabajarle al Señor, dejó el hospital, dejó, hermano, la cárcel, dejó el psiquiátrico en ir a visitarlo, ya no va a un campamento, no va a los estudios bíblicos, o sea, está en una vida netamente religiosa. Hay gente que pudiendo ir a la iglesia, están al lado de una iglesia, están cerca de una iglesia, están a unas cuadras de una iglesia, están a tomar una micro a 10, 15 minutos, media hora, no van. ¿Ya? Entonces tenemos que esforzarnos en Dios, hermano, y que pasen los años y que nosotros podamos decir, sí, yo estoy trabajando en el Señor, Amén. o estoy involucrado en lo de Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy proclamando el Evangelio, ¿ya? Amén. Así que qué tremenda bendición el que vamos cumpliendo años en Cristo, amén. Leanos los saludos, hermanita Francesca, y ya vamos a estar compartiendo algunas temáticas. Gloria al Señor. Aquí está, que se me sale. Y acá nuestro hermano Iván nos dice que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos en Cristo, que el Dios eterno les use poderosamente en la enseñanza de esta tarde en este maravilloso programa radial Doctrina Apostólica, Comuna del Espejo, compartido el programa. Un saludo a nuestro hermano Iván. Desde la radio nos dice saludos y bendiciones. Amén. Nuestro hermano Carlos nos dice un abrazo en Cristo. Mi hermano Richard, Dios les guíe junto a su esposa. Amén. Nuestro hermano Anthony Real nos dice saludos mis hermanos. Nuestro hermano Isaías Rubén nos dice que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les use en esta tarde. Atentos desde acá de Panguipulli a la enseñanza de hoy y compartida la bendición. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, hoy día queríamos mencionarle, hermano, en Vidas con Legado, acerca de un tremendo, hermano, hombre de Dios, ¿ya? Un tremendo hombre de Dios, que vivió, hermano, allí en el siglo XIX y que tiene alguna relación con la iglesia evangélica, metodista y pentecostal de acá de Chile, ¿ya? Porque la labor del misionero, hermano, es una labor que muchas veces nosotros no dimensionamos. El misionero deja la cultura, deja su civilización, deja sus costumbres, su manera de relacionarse, la sociedad en la que vive, la comodidad, sobre todo si ese misionero venía de tierras cómodas, de tierras donde había un gran avance. Y va y se adentra por lo general a culturas que son inferiores a la de él. Entonces, muchas veces de repente nosotros sabemos de gente que llegó, por ejemplo, acá a Chile, que llegó a Perú, a Ecuador, que llegó, hermano, a alguna parte de Latinoamérica, o los mismos primeros misioneros que llegaron a Norteamérica, por ejemplo, por medio de los moravos, ¿ya? O los pietistas que se dirigen de Alemania, de Holanda, hermano, hacia lo que hoy conocemos como Norteamérica, que comprende, por ejemplo, básicamente Canadá, Estados Unidos y, bueno, México también es parte de Norteamérica, pero estos misioneros llegaron a Canadá y a Estados Unidos, los que le mencioné que venían de Alemania y mencionó otro país, Alemania y, a ver si la manera Francesca está atenta, ya, Alemania y Holanda. Ya, entonces la gente deja mucho, hermano. Ya, hay gente que por ejemplo es inmigrante, pero no es inmigrante porque fue a hacer misiones. Es inmigrante porque en su país le está yendo mal. Es inmigrante porque en su país ya no tiene proyección. Es inmigrante porque en su país no tiene tranquilidad, no hay paz ciudadana, hay inseguridad y deja su nación y se dirige, en este caso, hermano, se dirige a su país, se dirige a su nación. Entonces,
Qué tremendo, hermano, es pensar en un misionero, porque el misionero no está dejando su país porque no tenga las comodidades, porque no tenga el estatus económico, sino que deja su país por amor. Gloria al Qué Señor. tremendo, hermano. Por amor a las almas deja la comodidad y se dirige a proclamar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera reflexión que quiero que nosotros consideremos y que es muy importante que esto esté presente en nuestra oración, porque hasta la fecha se están levantando misioneros, hermanos que renuncian a sus proyectos personales para hacer la obra de Dios. ¿Ya? Y no se hacen misioneros porque no tengan capacidad para estudiar otra carrera. Tienen capacidades, pueden ser médicos, doctores, ingenieros, comerciantes, emprendedores, eléctricos, oficinistas, tienen una serie de capacidades, pero deciden renunciar a un proyecto personal para hacer la obra de Dios. Es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien es llamado al ministerio. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? Ya, esta persona se va a meter a ser pastor, porque así dicen acá en Chile, sobre todo la gente más bruta, la gente más ignorante del mundo pagano, incluso hay hasta gente que evangélica que usa estos términos. Entonces dice, ya no haya qué hacer, no haya en qué invertir su tiempo, entonces se hizo pastor. No es así la cosa. La persona renuncia a sus proyectos personales para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto más un misionero que se traslada de un país a otro? Ya, ¿cuánto más un misionero en específico, que es el misionero transcultural? ¿Cuál es el misionero transcultural? El misionero transcultural es el que se dirige a una nueva cultura, pero comprendiendo todo. Y primero el lenguaje. ¿Ya? Lenguaje, costumbre, comida, etc. Por ejemplo, alguien puede ir a hacer misión de Chile a otro país de Latinoamérica, ¿ya? Eso ya no es un misionero transcultural, porque a pesar que hay matices dentro de la cultura aquí en Latinoamérica, sí hay un idioma que nos une, pero qué tremendo es cambiarse de Chile a China, de Chile a África, ¿ya? O de su país a un país, hermano, donde usan una lengua totalmente diferente, una cosa realmente impresionante. Entonces, nosotros, hermano, muchas veces estamos descuidando el valor del misionero, el trabajo del misionero. ¿Cuántas veces, hermano, oramos por estos hombres y por estas mujeres que renuncian para hacer la obra de Dios? Tremendo. Yo igual cuando estuve leyendo esas biografías de misioneras y de misioneros, ahí uno ve cuánto dejan. O sea, no dejan poco, muchas veces dejan incluso, por ejemplo, yo leía una de unas mujeres que dejaron a sus padres para ir a hacer misiones. Muchas veces con obstáculos, ya, porque no todo le salía así como expedito, claro, no, los vamos a recibir, va a tener un lugar, ¿no? Ellos muchas veces para hacer la voluntad de Dios tenían que ellos como arreglárselas solo en alguna medida, Claro. buscar recursos, hacer los recursos para ellos mismos, pagarse un pasaje para irse a otro país. Y eso es impresionante porque, claro, porque varias misioneras que yo leí, por ejemplo, iban a un centro de misioneros y le hacían como pruebas y cosas y ellas como que no estaban como calificadas ya para ir. Pero ellas sentían tanto ese deseo, lo que ponía Dios en ella, que ellas dijeron, no, y nosotros vamos a ir igual. Y ellas trabajaban hasta que juntaban el dinero, llegaban a esos lugares, ¿cierto? Pero eso ¿qué lo hace? Es Dios incentivándolo a ellos, ¿ya? Porque hay un amor, un deseo de que más personas conozcan al Señor. Claro. Porque, por ejemplo, había, por nombres no me recuerdo, pero había una misionera que fue a la India. O sea, culturas totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, ellas tuvieron que, de hecho, incluso hasta enseñarles higiene, las cosas básicas,
Ya, entonces, ellas empezaban de cero muchas veces en esos países. Entonces, ¿qué era lo que los impulsaba ya a hacer aquello? Era Dios, era Dios. Y ella dejaba muchas cosas, muchas veces incluso no tuvieron un esposo, no tuvieron hijos, ya para hacer la obra de Dios. Entonces, debemos orar por los hermanos, por las hermanas, como dice el hermano Richard, que muchas veces uno piensa que fue antes solamente, no, ahora actualmente igual hay misioneros, hay misioneras que quieren ir a países y países que quizás ni siquiera conozcan el idioma, ya el idioma. Me acuerdo de una misionera que fue al África, ya al África, y mucha gente le decía, no, mejor tú no vayas, vas a correr peligro, son tribus bien agresivas, han ido varios misioneros y no han vuelto, han muerto por enfermedades, por muchas cosas, y ella, no, yo voy a ir porque Dios me llamó. Entonces, orar por ellos, orar sobre todo, por ejemplo, los países que los musulmanes, China, países que son bien restrictivos ya para poder predicar la palabra del Señor, pero de igual forma van hermanos, van hermanas que tienen ese deseo y esa obra que Dios provoca en ellos de ir a esos lugares. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar. Lo mínimo que podemos hacer es orar por estos hermanos, por esta hermana, y clamarle a Dios para que Dios en su bondad les ayude, les sostenga y les permita desarrollar el ministerio que ellos están desarrollando de la mejor manera. ¿Ya? Amén, amén. Y en esta oportunidad vamos a hablar del gran misionero hermano William Taylor. ¿Ya? Se escribe W-L-L-I-A-M, Taylor, ¿ya? William Taylor, se escribe T-A-Y-L-O-R. También hay gente que puede decir, a mí me da lo mismo. Me da lo mismo que me hablen de esta persona. Mire, no debería darle lo mismo porque fue gente que Dios llamó. Así es. Que gente que Dios envió, y ojo, que gente que aceptó el llamado de Dios. Porque hay muchas personas, hermano, que considerando, dicen, yo voy a poner en balanza los pros y los contras. Entonces dicen, sumando y restando, más voy a renunciar, voy a perder a cosas que las que voy a ganar. Entonces, a pesar que tienen un llamado de Dios, a pesar que Dios los señaló como su futuro instrumento, a pesar que Dios puso la mirada en ellos, a pesar que Dios lo apartó para el pastorado, para ser un predicador itinerante, ser un evangelista, ser un misionero, ¿cierto? Ser un pastor, un maestro, tener algún ministerio, ¿ya? De misionero, predicador itinerante, evangelista, pastor y maestro, la persona no acepta ese llamado. En el caso de estas personas y del hombre de Dios, aceptan el llamado, ¿ya? Entonces, William Taylor aceptó el llamado del Señor y fue uno de los principales precursores del metodismo evangélico acá en Chile, hermano, a finales del siglo XIX. Fue William Taylor el que impulsó la predicación callejera acá en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, con mi esposa nosotros tenemos el hábito, por misericordia, de ponernos a predicar en cualquier lugar. Lanzamos la semilla, predicamos la palabra, con equipo, sin equipo, con hermanos, sin hermanos. Uno predica. Y para la gente eso es muy llamativo. ¡Qué bendición! A mí hay hermanos de otros países, de Francia, de Suiza, o de diferentes lugares, especialmente de Europa, que me dicen eso acá, pero casi nunca se ha visto. Ya, pero acá en Chile es común, pero hubo alguien que comenzó a hacerlo cuando nadie lo hacía. Hubo una persona que llegó desde Estados Unidos llamado William Taylor, que, hermano, fue a Perú y luego estuvo acá en Chile, que comenzó a fundar iglesias, hermano, y el primer lugar donde parte William Taylor predicando es en las calles,
es en las plazas, es en los lugares públicos. Ya luego él impulsó el ministerio del conocido predicador acá en Chile, Juan Canut de Bonn, quien estuvo allí también ministrando, enseñándole a predicar a Juan Canut de Bonn, William Taylor. Ya, William Taylor, imagínate. Imagínate, hermano. Mira, hacer algo cuando ya miles lo han hecho es una cosa y gloria a Dios. ¿Ya? Pero otra cosa es cuando tú eres el primero en una sociedad que te va a mirar raro, que te va a mirar como un bicho raro y que le pasó a este, ¿ya? Y ponerte a predicar es algo tremendo, impresionante. El primero en ponerse a predicar en Inglaterra, así como decimos aquí en Chile, a voz en cuello, como también le llamamos acá a lo pete pete, fue, hermano, fue George Whitefield y posteriormente o luego le siguió John Wesley, ya ahí a finales del siglo XVIII y William Taylor en el siglo XIX. Entonces, y piensa tú cómo siempre hay gente que fue la que dio el primer paso. El hermano que se atrevió, a hacer las vigilias de oración, el hermano que se atrevió a hacer el punto. ¿Cuántas personas que partieron dando el primer paso ellos? Y después, hermano, Dios fue respaldando, se abrió un local, se abrió una iglesia, se hizo un punto, se abrieron los comedores, se le dio comida a los pobres, pero hubo primero uno. Hubo uno que dio el primer paso y le creyó a Dios. Qué hermoso. Claro, porque como decías tú, igual es, claro, seguir, o sea, una bendición que uno siga el ejemplo de otra persona. Claro. Una bendición. Pero también una bendición que alguien empiece a predicar, y sobre todo de tierras como bien lejanas, y que Dios en su soberanía quiso que llegara acá a Chile, ya, para poder implementar aquello. ¿Ya? Yo me imagino, tiene que hacerse algo muy novedoso, ya muy novedoso en ese tiempo, ver personas predicando en las calles, estar citando textos, estar así gritando, porque en ese tiempo no creo que hayan habido megáfonos, no sé, cosas así, así solamente con voz. Entonces, tiene que haber sido algo impresionante y qué lindo, igual que todavía se puede hacer aquello, ¿ya? Porque hay muchas veces que hay personas que empiezan cosas y después quedan ahí nomás. En cambio, como acá en Chile todavía, como dice el hermano Richard, todavía se sigue predicando ya la palabra del Señor y es una bendición. Yo me acordaba de un hermano que una vez nos contaba que él era de Australia, ya, claro, y él estaba como muy emocionado, contento de ver cómo se predicaba acá en Chile, porque allá no permitían predicar en las calles. Entonces, debemos valorar aquello. Ya muchas veces uno no lo valora, pero cuando uno escucha testimonio de otras personas, ya que viven en otros países que no les permiten, o sea, aunque ellos quisieran salir, no les permiten. Pero vemos en el caso de William Taylor, se escribe, claro. No sé cómo se pronuncie, para los que hablan bien inglés, para que no vayan a decir, hoy mire cómo lo pronunciaron, que nosotros no hablamos inglés, pero se escribe Taylor. Y claro, creo que se pronuncia Taylor. Entonces ahí uno ve cómo también hay una persona que está dispuesta. Claro. Ya, porque en el caso y atreverse a dar el primer paso, claro. Para mí es impresionante. Claro, dar el primer paso es difícil, es difícil. Más encima que en ese tiempo en el siglo XIX igual era como estaba muy incluido el tema del catolicismo. Claro, aquí predominaba, pero claro, tremendamente el catolicismo. Claro, entonces era enfrentarse a esa religión, en alguna medida estar predicando la palabra del Señor. Tremendo, William Taylor. Entonces, este es el orden como del hombre que Dios comenzó a usar fuertemente. Evidentemente que hay muchos más. Pero acá en Chile partió predicando William Taylor. Después, Juan Canut de Bonn. Y después, Willie C. Hoover. Y Willie C. Hoover funda, hermano, el movimiento pentecostal acá
en Chile. O sea, históricamente, porque entendemos que fue una obra de Dios. Amén. Ya fue Dios el que hizo emerger el movimiento pentecostal acá en Chile en el 1909. Pero las raíces históricas, de manera mayoritaria, se hunden en el metodismo, ¿ya? Y quien trae ese mover de predicar en las calles, de evangelizar, es William Taylor, un predicador metodista. Y después se adhiere con el tiempo Juan Carlos de Bon, y después con el tiempo llega desde los Estados Unidos acá a Chile, enviado por la iglesia metodista, llega Willie C. Hoover. O sea, nosotros, hermanos, como pentecostales, deberíamos, hermano, conocer este aspecto para entender cómo Dios obra. Pero regresemos al comienzo de la vida de William Taylor, ¿ya? William Taylor nació, hermano, en Virginia el 2 de mayo de 1821, ¿ya? Desde niño a él le llamó la atención lo espiritual, ¿ya? La palabra, el oír a sus padres que hablaran del evangelio, de la palabra. Pero ya a los 20 años William Taylor, hermano, se entrega de lleno a la obra de Dios y es ordenado a los 20 años como un ministro, como un predicador, como un evangelista, como un misionero. William Taylor allá en los Estados Unidos. Ya es ungido, es ordenado a los 20 años, reconocido públicamente para que él fuera a predicar a otros lugares. Imagínate, 20 años. O sea, ¿qué está haciendo una persona a los 20 años? A los 20 años está pensando acá en Chile por lo menos entrar a la universidad, o si ya entró a la universidad se está proyectando, quiere encontrar un buen trabajo. Otros están pensando en tener una novia, son cristianos, quieren tener una novia para luego casarse. Otros quieren levantar una empresa, y William Taylor está entregándose a lo de Dios a los 20 años para ir a predicar. Amén. ¿Ya? Nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay gente que Dios usa de manera extraordinaria porque hay una gran renuncia. Ya de repente, hermano, estamos soñando, andamos pero divagando con la mente, que Dios no use, no abra puertas, pero nosotros no tenemos ese nivel de entrega. Y lo más chistoso es que realmente estamos pidiéndole un nivel de entrega a nuestros hijos que nosotros mismos no tenemos. Piensa tú, a los 20 años esta persona ya se había dispuesto en las manos de Dios y comenzó a desarrollar un ministerio de predicación allá en el estado de California. Capta, o sea, cómo él se va trasladando para anunciar el evangelio. Entonces, a la medida que nosotros también tengamos un grado de renuncia, nosotros vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. No de inmediato, pero vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. Pensemos en el joven rico. En el joven rico. El joven rico tenía recursos, a ver si nos busca el pasaje bíblico. El joven rico tenía mucho dinero, el joven rico tenía un estatus, ¿ya? Y cuando el Señor Jesús lo llama, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Ven y sígueme. Esa frase, ven y sígueme, es un llamado apostólico. La gran mayoría de los exegetas bíblicos sostienen que el joven rico recibió un llamado a ser apóstol, porque a todos los que el Señor Jesús llamó les dijo ven y sígueme. Así también le dijo a Mateo, a Leví. Entonces, oye, Jesús le hace este tremendo llamado, ven y sígueme, pero resulta, hermano, que el rico tiene muchas cosas. Entonces piensa en todo lo que va a perder. ¿Te das cuenta? No, hay mucha gente que dice todo lo que voy a perder, por ejemplo, si voy al culto. Todo lo que voy a perder si voy al evangelismo. Todo lo que voy a perder si voy al estudio bíblico. Todo lo que, ¿me entiendes? O sea, le dan una mayor importancia, relevancia a lo que es propio, especialmente al aspecto económico, y no le dan valor al llamado de Dios. O sea, esa renuncia en algún momento va a traer una bendición.
Amén. Y William Taylor comenzó a ver la bendición. ¿Tiene ahí el pasaje? Sí, Específicamente esa Mateo parte. 19. No, Ya. ¿Lo tiene? Todavía no lo tiene. no, está leyendo. Ahí está, por aquí debe estar. Ahí está. Lea del verso 20. Ya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Lo que le dijo a los apóstoles, a los que llegaron a ser apóstoles. Ven y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea, se fue triste por las posesiones. Pero él no tendría que haber reaccionado así. Él tendría que haber dicho sí y haberse gozado. Porque esa frase, ven y sígueme, era un llamado a trabajar en la obra de Dios. Gloria al Señor. Era un llamado al ministerio apostólico. Era un llamado a ser un siervo. O sea, ¿te das cuenta que Dios no pasa a llevar el libre albedrío de las personas? Amén. Ya, por eso que nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de la gracia irresistible que sostiene el calvinismo y algunos que son más extremos que sostienen que hay una gracia irresistible no solamente en el campo soterológico, sino que incluso en cosas ya, digamos, que tienen que ver con la vida particular de la persona, ya individual, con lo cotidiano. Entonces, no, aquí él resistió. Jesús lo llamó y él no quiso. Y se fue triste. Ya, en cambio, cuando tú ves a un misionero, cuando tú ves a un pastor, esta tiene que ser nuestra perspectiva como cristianos. Cuando tú camines con un pastor, o pienso, supongo que camina usted en una iglesia, usted tiene que decir, Dios bendiga a mi pastor, Dios bendiga al evangelista, Dios bendiga al maestro, Dios bendiga al misionero, porque le hicieron caso al llamado que Dios le extendió. Podrían haber dicho no, podrían haber dicho después, podrían haber dicho en otro momento, pero aceptaron el llamado de Dios. Imagínate, ese joven rico se fue triste, siendo hermano que Dios le estaba dando la tremenda dicha de ser un instrumento en sus manos. El hombre, ¿sabe qué? Tendría que haberse sentido honrado. El Mesías, que, mira, piensa tu hermano. A ver si me busca el pasaje bíblico donde dice, porque muchos profetas desearon ver lo que vosotros veís y no lo vieron. ¿Ya? O sea, hay muchos profetas que anhelaron haber visto al Mesías en el Antiguo Testamento y anhelaron el haberle servido y no tuvieron la dicha. Y este joven rico tuvo el honor y ¿sabe lo que le dijo al Señor? No. No le dijo no con palabras, sino que, ¿cómo dice el texto? Dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste. ¿Ven? No le dijo que no, porque hay gente que no te dice no con la boca. Son las acciones. Las acciones de ellos te muestran que le están diciendo no a Dios. Le están diciendo a Dios no, porque no van al punto, no van al evangelismo, no van al culto, no van a la congregación, no van al discipulado. Y hay mucha gente que dice, no, es que me han decepcionado. No, es que me han defraudado. Y andan victimizándose en el caminar. ¿Y qué cree usted que William Taylor, qué cree usted que los otros misioneros en algún momento habrán vivido decepciones? Obvio. En algún momento habrán visto frustraciones, obvio. Pero su mirada estaba puesta en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya, eso le enseña la Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Te imaginas que William Taylor no acepta el llamado? Juan Canut de Bon probablemente no se hubiese transformado en ese predicador. ¿Por qué, hermano Richard? Porque incluso Juan Canut de Bon vivió un tiempo de una profunda depresión. Luego que se convirtió, ¿y sabes quién lo ayudó?
William Taylor lo ayudó a salir de ese hoyo. Cuando estaba como dudando en que si seguía o no en el Evangelio, William Taylor lo incentivó a seguir adelante. ¿Te das cuenta, no? Impresionante. Si William Taylor no abre las iglesias metodistas acá en Chile, muy posiblemente, Willie C. Hoover no hubiese llegado acá a Chile a predicar el Evangelio. Y resulta que nosotros sabemos que Willie C. Hoover, ¿quién fue? El líder del movimiento pentecostal acá en Chile. O sea, ¿te das cuenta, hermano, cuán importante es un hombre que se entrega a Dios? ¿Tiene usted ahí el pasaje? Verso 17. Léalo nomás usted. A ver, de ahí del verso 16. Amén. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Tremendo, hermano, ¿eh? Y el rico tuvo al Mesías frente a él y no valoró el haberlo tenido frente a él, y no valoró el llamamiento tremendo que Dios le estaba haciendo. Entonces, Señor. Tenemos el caso, hermano, de William Taylor, que en 1841 es honrado, hermano, ungido como predicador. En 1846 es ordenado como diácono. Y posteriormente, al año siguiente, en 1847, es ungido como anciano, como un pastor, ¿ya? Un pastor dentro de la misión. En 1846, también él se casa con Anne Kimmerlin Isabelle. Y a partir de allí, hermano, él comienza a desarrollar un ministerio itinerante, hermano, a predicar, a evangelizar. Estuvo predicando, hermano, también, era en África, parece que era, en África. Imagínate, fue ungido obispo en África luego de estar, no me recuerdo cuántos años eran, pero parece que eran 12 años que estuvo predicando en África, hermano, levantando iglesias. ¿Te das cuenta, no? Pero esto no vino de un día para otro. Esto no ocurrió de un instante a otro. Hubo una vida de renuncia constante para hacer la obra de Dios. Tremendo. Uno piensa, ya, porque, o sea, tomando eso para nosotros, quizás cuántas cosas el Señor nos hubiera usado si nosotros estuviéramos dispuestos, ya, porque uno muchas veces pierde bendiciones, pierde de no hacer cosas para Dios porque uno no está dispuesto, ya, o porque uno no quiere renunciar a cosas. Y uno se pierde esa bendición porque el Señor puede, por ejemplo, no sé, si uno no quiere va a tomar a otro, ¿ya? Pero uno pierde esa bendición. En cambio, William Taylor, él sí tuvo la disposición y Dios lo usó tremendamente. Vemos, por ejemplo, no sé, yo comparaba con esa misionera que se fue a la India. Ella preparó a muchas enfermeras allá en la India en ese tiempo. O sea, yo pensaba, si ella no se hubiera dispuesto a ir para allá, quizás todavía hubieran tenido hubieran vivido como, o sea, como ellos vivían. O sea, ellos no tenían tecnología, ellos no tenían la medicina. Entonces, como mujeres y hombres que se disponen siempre van a hacer un beneficio. Dios los va a usar. Entonces, como tú comentabas, él ayudó ya a Juan Canun de Bon para animarse, para seguir adelante. Entonces, uno muchas veces pierde esas bendiciones por no estar dispuesto. O sea, Dios quiere usarnos, porque como dice las Escrituras, que hay mucho trabajo, ¿cierto? Hay mucho trabajo, pero son pocos los obreros, ¿ya? Pero si uno está dispuesto, Dios a uno lo va a usar, pero también tiene que estar la disposición de nosotros, porque nosotros no somos robots que el Señor nos programe y decir, ya, tú haces esto otro. No, nosotros tenemos el libre albedrío. Claro, es que eso es muy importante. Claro, para el tema de la salvación, pero también tenemos libre albedrío para poder hacer la obra de Dios. Dios no nos va a obligar. No sé, por ejemplo, uno sabe ya, tal día hay culto.
está el culto, está en su decisión ir o no ir, ¿ya? O hay tal actividad, está en su decisión ir o no ir. Dios no lo va a obligar. Entonces, pero sí Dios ve cuando una persona está dispuesta, cuando la persona quiere hacer la obra de Dios, Dios lo va a usar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios quiere esos obreros. Pero muchas veces nosotros somos los que nos quedamos ahí y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Claro. Aquí hay un dicho, no sé si se dirá en otra parte de Latinoamérica, pero en el país de los ciegos, El tuerto. el tuerto es rey. Claro, porque ve un poquito más. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que de repente ha hecho poquito, pero se ha relacionado con gente que hace menos que él. Entonces, donde esa persona, hermano, es orgullosa, se cree, pero espiritual y no ha hecho casi nada. Ha hecho un poco. Y por ese poco se cree tremendo. Por eso es importante mirar en la palabra, mirar a un Pedro, a un Pablo, a un Felipe, a un Esteban, a estos tremendos hombres de Dios, a un Moisés, a un Abraham que renuncia a todo por hacer la obra de Dios, por seguir el llamado de Dios, pero más que todo ellos mirar a Cristo. Gloria al Señor. Mirar a Cristo. Piensa tú, hermano, que el Mesías comienza su ministerio cerca de los 30 años. 30 años, hermano. En toda su vitalidad, pero él, hermano, allí se dedica a hacer la obra que el Padre le había enviado. Que el Señor nos ayude. Ya, finalmente, el más grande misionero es el mismo Mesías. Amén, amén. El glorioso Mesías, quien es bendito por los siglos de los siglos. Regresando a William Taylor primero predica en Asia, después predica en África, en Oceanía, para finalmente, hermano, llegar a Chile, pasar por Perú y luego llegar a Chile. Se inspiró en el ministerio del apóstol Pablo. Amén, amén. O sea, él, hermano, vio a Pablo no solo como un erudito, porque acá en Chile, ya, y también a nivel, digamos, mundial, hay un ala del movimiento evangélico, del movimiento protestante, que dicen que se identifican con el ministerio de Pablo, pero ¿saben qué sentido? O se identifican con Pablo mismo, con Pablo y naturalmente y su ministerio. ¿Pero en qué área? En el ala intelectual, en el área intelectual. Ya, por ejemplo, los presbiterianos, los calvinistas, esta ala, digamos, más erudita, aunque tienen, según nuestra perspectiva, tienen varios errores doctrinales, sobre todo cuando cuestionan el mover del Espíritu Santo, pero ellos dicen que se identifican con Pablo, pero resulta que ellos no predican. ¿Ya? Entonces se identifican con Pablo, el teólogo, el erudito. Y esa es una de las áreas del ministerio de Pablo. Pero Pablo tiene otras áreas que no están separadas, no están disociadas, están mancomunadas, están unidas. ¿Ya? Porque uno no puede decir, no, es que esta persona, un año es esto, fue esto, este otro año fue esto otro. Y mirándolo de lejos vemos como las áreas en él. No, o sea, el hombre de Dios, para la gloria de Dios, es multifacético. Amén. Entonces Pablo es el predicador, Pablo es el escritor, Pablo es el pastor, Pablo es el misionero, Pablo es el que recorre. O sea, el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio dinámico. Entonces William Taylor queda impresionado al leer la palabra, al leer la escritura, al ver la entrega de Pablo. Él se propone el desarrollar un ministerio dinámico como el ministerio que tuvo el apóstol Pablo. Qué tremendo, hermano. Amén. Impresionante, dinámico. Eso necesitamos nosotros, un cristianismo dinámico. Yo siento tristeza al ver hermanos que se programan, nota tú, se programan para ir una vez al mes a la iglesia. No les da ni vergüenza, hermano. Se programan para ir 2 veces al mes a la iglesia y de ahí nadie lo saca. Se programan ir una vez a la semana. Otros ya que están un poquito más comprometidos dicen, no, yo voy a todos los cultos, voy 3 veces al culto.
¿Qué día? Martes, jueves, domingo, miércoles, viernes, domingo, hermano, y los otros días, no, pero los otros días son sagrados. ¿Cómo son sagrados? Son míos. Hermano, pero usted no puede hacer algo por Dios los otros días, no. No, no. Hermano, vamos a ir al punto el día miércoles, no pueden. Hermano, vamos a ir el sábado, no, si yo el sábado yo no tengo tiempo. Hermano, en un año nunca he tenido tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, este tipo de siervos de Dios han entendido que la fe evangélica es una fe dinámica. La fe bíblica es una fe dinámica. Tú quieres estar en lo de Dios. Amén. Tú andas pensando qué puedes hacer para la obra de Dios. ¡Qué tremendo! Impresionante, sí, porque si él se inspiró en Pablo, vemos la vida de Pablo muchas veces corriendo riesgo su vida por predicar el Evangelio, yendo a diferentes lugares, levantando iglesias, predicando el Evangelio de Jesucristo, pensar que en ese tiempo no habían comodidades, iba a diferentes lugares. Entonces, claro, él se inspiró en la vida de Pablo, y uno cuando lee la Biblia o lee biografías de hombres del Señor, uno se inspira, pero hay personas que incluso leyendo, nosotros conocíamos una persona que se conocía las biografías, ¡bum! Mira. Pero se sabía las fechas, Pero lugares, todo lo que habían hecho, o todas las hazañas que hacía, pero él era solamente eso, pues, leerlo, porque en ningún momento se vio en su vida, en su caminar cristiano, que él quisiera hacer lo mismo que ellos. Entonces, una cosa es leer, entenderlo, y en este caso él se inspiró y trató de imitar algo de lo que hizo Pablo, o sea, de tratar de imitarlo, y que el Señor nos ayuda a aquello, porque realmente estas personas son hombres y mujeres que aman a Dios, que dejan todo por Dios. Muchas veces tenían un futuro quizás esplendoroso ya en el tema secular, pero dejan todo por amor a Dios, dejan todo por amor a Dios. Entonces, en el caso de William Taylor, él fue un hombre usado porque él se dejó usar por Dios, ser un instrumento de Dios. Muchas veces queremos ser instrumento de Dios, pero sin ser usados por Dios a la manera de uno, ¿no? Pues el instrumento es según como quiera usarlo Dios. Dios lo va a usar en el momento Es que tienen que quiera. darse aquí, o sea, dos cosas. Lo que Dios quiera usar a la persona, Claro, es lo primero, y la disposición de la persona. claro. ¿Me entiendes? O sea, se tienen que conjugar ambas cosas. Cuando William Taylor tenía ya 57 años de edad, llega a fundar la iglesia metodista acá en Chile. Gloria a Dios. 57 años. Ya, o sea, 57 años ya la persona no es un lolo. No. No es una persona que no tenga tal vez algunas limitaciones físicas. Ya tal vez comenzó a tener algún problema en algún organismo. O por último, ya es una persona que no tiene tanta fuerza y quiere estar tranquilito. Pero imagínate, llega acá a Chile a levantar en 1878, a levantar la obra metodista, hermano. Y no solamente eso, no solamente llega a fundar la misión metodista evangélica acá en Chile, sino que juntamente con ello comienza, hermano, a levantar colegios. Hasta el día de hoy hay colegios acá en Chile que fueron fundados por William Taylor, ¿ya? Que se llaman William Taylor, ¿ya? O algunos tenían otro nombre, pero con el tiempo, cuando él falleció y fue, digamos, una persona connotada incluso hasta mundialmente, le pusieron a esos colegios el nombre de William Taylor. ¿Te das cuenta? No. Una visión, hermano, porque mira, escúchame, al que Dios le da, a ver si me busca ese pasaje bíblico, al que Dios le da talentos, cuando esa persona trabaja esos 5 talentos, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios lo va a multiplicar. Ya el Señor a uno le da 1, a otro le da 2, a otro le da 5, ¿ya? La parábola de los talentos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando hay alguien que trabaja en lo que Él le da? Es el rema ahí. ¿Qué es lo que hace Dios?
con la persona que trabaja lo que Dios le da, ¿qué es lo que hace? Lo multiplica, pues hermano, lo multiplica. Pero un zángano, un flojo, un parásito, ¿cómo se le llama? Un gato de chalet, como dicen acá en Chile. Una persona que no trabaja lo que Dios le dio, ¿qué va a suceder con esa persona? Va a quedar estancado. Pero el que es un predicador de calle, si quiere que Dios le dé más palabras, ¿qué tiene que hacer? Estudiar la palabra, orar, ayunar, por supuesto, pero tiene que ir a la calle, tiene que estar ahí predicando. Ya el que es maestro, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar enseñando. Obvio, tiene que leer, tiene que estudiar, pasa horas, invierte tiempo, invierte en literatura. Por ejemplo, todos estos libros, hay muchos de esos libros que algunos me los regalaron, pero otros tuvimos que invertir nosotros y comprarlos. ¿Y qué tiene que hacer el maestro? Enseñar. Y Dios le da más. La persona, hermano, que está trabajando en algún área de la iglesia, tiene que ejercitarlo para que Dios le dé más. ¿Tiene ahí el pasaje? Ahí está, todo eso no sé. Ya. Entonces, hermano, léanos por mientras los comentarios. Amén. Hermano, ya casi se nos fue el tiempo, pero ha sido una tremenda bendición. Amén. Nuestro hermano Alberto Carrera nos dice bendiciones, hermano guerrero de Dios. Amén, aleluya. La hermana Karen nos dice buenas tardes, hermana Francesca, hermano Richard, Dios les bendiga este día. Saludos desde Houston. Nuestra hermana Nelly Ramos nos dice Dios les bendiga a mis hermanos Richard y Francesca. Nuestra hermana Carmen Ergueta nos dice Dios les bendiga hermano Richard y a su esposa Francesca. Saludito desde New York. Amén. Nuestro hermano Iori Ross Mesa nos dice mis amados. Quise decir el Facebook está muy cambiado, no permite ver bien cuando uno está escribiendo. No sé. Amén. Muchas gracias por la palabra e instruirnos. Dios les bendiga mucho, inmensamente, maestro Miscan. Mis amados. Ya. Maestro Richard y sierva Francesca, aquí en esta área de California donde vivo, jamás he visto absolutamente a nadie predicando en las calles o tremendo. plazas, ni jamás una campaña en parques, ni al aire libre. Quisiera que nosotros tuviéramos lo que ustedes, tal vez algún día yo pueda. Amén, amén, amén. Créalo, hermanita Rose. Amén. Ana Mariana Ceballos nos dice, Dios les use para su gloria, amados hermanos. Hermano Modesto Meléndez nos dice, siervo, yo en particular amo las almas y tengo necesidad de predicar en las calles, pero me restringo porque hay reglas en la congregación. Ya que tengo casi 2 años en el Evangelio, ya me casé y tanto buscar una congregación de sana doctrina encontré, pero he sentido que como que me quieren apagar y no soy de sentirme así. Me gusta sentir el fuego dentro de mí que arda. ¿A quién quiero llegar? Siento que no hay ese amor a las almas donde estoy yo. Claro, que Dios lo dirija donde el Espíritu lo quiera colocar. Tomás Andrés nos dice amén, gloria a Dios. Benjamín nos dice Maranata. Amén. Aquí está Mateo 25, porque en verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Me da un poquito de agüita? Y le entregó sus bienes. Por favor, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Ya, aquí dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Te das cuenta, no? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Ve? El que tenía 5 trabajó y lo multiplicó. El que tenía 2 lo trabajó y lo multiplicó. Qué lindo. Amén. Pero al que había recibido 1, tremendo, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Oh, se va a hacer y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y cuando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Qué lindo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Qué lindo, ¿eh? A este también le dijo, siervo, buen siervo y fiel. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire, el hombre soberbio encima se puso a calumniar al que lo había bendecido, al que le había dado trabajo, se pasó. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Mira qué lindo. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Qué lindo, hermano. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira cómo le llama al que no quiso trabajar. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Siervo. Esto es una palabra fuerte. Siervo inútil. William Taylor fue un hombre útil. Pablo fue útil. Pedro fue útil. ¿Somos útiles nosotros? Al que trabaje más para Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a dar más. Gloria a Dios. Dios te va a dar más. Tienes dones y lo estás usando, Dios te va a dar más. Estás predicando en la calle, estás visitando hogares, estás yendo al orfanatorio, estás yendo a los psiquiátricos, estás dando el primer paso. Los que no vieron el programa desde un comienzo, véanlo completo, dé usted el primer paso. Amén. Los que dan el primer paso para abrir brecha, para abrir campo, los que se atreven a predicar el evangelio, Dios les va a dar más. Gloria a Dios. Pero tienes que esforzarte. Amén. Hermanita Francesca, ¿qué nos puede decir para ir ya culminando? ¿Hay algún otro comentario? O ya nos da su último comentario amén. Léanos. Hermano dice siervo, hermano Modesto nos dice siervo, entonces yo voy a salir a predicar porque quiero hacerlo. Amén, Dios lo ayuda, amén. Amén, para que el Señor nos ayude a estar dispuestos, ya a estar dispuestos a las manos del Señor y así el Señor nos va a usar para su gloria, para su obra, ya porque es la obra del Señor, así que el Señor nos ayude. Amén, 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 amén. Si usted quiere ver predicaciones de nuestro ministerio de la palabra, puede visitar nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Allá en YouTube, hermano, usted busca, coloca Richard Riquelme González y va a encontrar una serie de temas, predicaciones en la radio Fe, en la radio anterior que estuvimos, en otra radio muy anterior también que estuvimos en iglesia, estudios bíblicos. Ya, y todo eso está gratuito, hermano, para que usted pueda acceder a esos estudios bíblicos para la gloria de Dios. Lo único que usted tiene que hacer es luego dejarnos un comentario. Gloria. Hermano, estuve de acuerdo, o no, hermano, sabe que no estuve de acuerdo, pero si usted me lo dice con respeto y me expone, yo puedo leer aquello sin ningún problema, ¿ya? Ahora tiene que argumentar, sí, ¿ya? El tema no es por emoción, ya tiene que argumentar. Y que Dios, hermano, les bendiga enormemente. Deje en este programa su like, deje su comentario y compartan el programa en sus redes sociales. Muchas gracias a todos los que oran por nosotros, a los que respaldan nuestro Ministerio de la Palabra. Muchas gracias. Gracias, hermano, a todos los que envían, una ofrenda de amor para apoyar nuestro Ministerio de la Palabra. Y Dios bendiga a todos los pastores que frecuentemente nos abren las puertas para predicar en su iglesia, y en especial, indudablemente, le envío un saludo a el pastor Hugo Albornoz y a la iglesia de Cruzada de Poder de Santiago Centro, que le amamos tanto en Cristo, porque ellos por misericordia, han abierto las puertas, no solamente de la iglesia, sino que las puertas de sus corazones, y nos han dispensado su amor. Y frecuentemente cuando estamos predicando allí somos tan bendecidos
porque Dios nos da la bendición de compartir con el pastor Hugo, con la pastora Bernarda y con la iglesia en general. Les amamos mucho en Cristo. Saludos a los hermanos de Puente Alto también, para que no se me pongan celosos. Saludos también para ellos, que Dios me los bendiga. Gracias a todos los que apoyan nuestro Ministerio de la Palabra aquí en Santiago, en el norte, en el sur de Chile, muchos hermanos, y en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Gracias. Y siempre oramos por cada uno de ustedes. Les amamos mucho en Cristo. ¿Ya? Ya, nos estamos despidiendo. ¿No hay más comentarios? Sí, acá nuestro hermano Modesto nos dice amén, gracias al Señor primeramente y a ustedes que los bendiga usando grandemente. Yo los sigo en sus predicaciones. Nuestro hermano y Ori Rosa, Amari Ross. La hermana Sí, Rose, ¿sí? la hermana Rose nos dice muchas gracias, mis amados hermanos, por enseñarnos. Nuestra hermana Mónica Medel nos dice Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos, preciosa enseñanza. Amén. Dios bendiga a la hermanita Mónica también. Dios bendiga a su esposa, el hermanito Rodrigo, que le estimamos tanto en Cristo. Nos despedimos, mis amados hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Y la hermanita Nelly nos dice, los queremos mucho, mis hermanos. Aleluya. Amén. Nosotros también. Un abrazo con mucho amor y nos despedimos con un maranata. Amén. El Señor viene. Amén. Ahí la hermana Karen, la última. Gracias, mi hermano, por instruirnos y animarnos a hacer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a la hermanita Karen. Un abrazo, maranata. El Señor viene.